Ok, siguiendo con la sección de estructura, vamos a proceder a explicar los elementos básicos o mínimos necesarios que debe llevar una hoja de estructura. Muchos de nuestros seguidores pues, son estudiantes de arquitectura y es muy importante que sepamos este concepto básico de estructura. ¿Por qué? Sin ofender a los ingenieros estructurales. Un arquitecto que domine los criterios básicos de estructura puede hacer que su diseño arquitectónico se respete de pies a cabeza. Es decir, si nosotros guiamos al profesional diseñador de estructura, por ejemplo, en donde consideramos pueden ir las columnas, por ejemplo, podemos diseñar con ese concepto básico de estructura y poder identificar aquellos puntos que nos van a dar problemas al momento de hacer algún diseño innovador o diferente o asimétrico, de tal forma de que esa columna no nos afecte en nuestra circulación o funcionabilidad del proyecto o del diseño. Entonces, pues yo sé que muchos de ustedes se han dado cuenta, se han percatado de plazas comerciales, edificios que están con un ambiente abierto y te encuentras una columna de la nada. Y tú dices, oye, pero ¿y esta columna me está chocando todo el local? Bueno, muchas veces esas cosas no se pueden controlar, pero otras veces sí se pueden controlar. Un arquitecto debe ser posible de controlar esa columna y que no le afecte su diseño, ¿verdad? Porque realmente creemos que no es para desmeritar el trabajo de los ingenieros ni para ver como la parte estructural lo más feo de nuestro diseño, no. Al contrario, debe estar integrado a nuestro diseño. Pero para poder tener esa integración, debemos de pensar como ellos también. Ok, si yo fuera el ingeniero, ¿qué haría con esta columna? ¿O cómo sostuviera, este voladizo? Este voladizo, por ejemplo. Oye, pero se está volando 3 metros. Y yo tengo aquí un estacionamiento. Y yo quiero, yo no quiero ninguna columna aquí. Entonces, buscar la manera de resolver este problema estructural o darle al ingeniero las herramientas para que él lo pueda solucionar. Por ejemplo, yo le puedo diseñar algo aquí para que él ponga unos tensores y pueda sostener este voladizo. ¿Sí? Pero yo no le voy a poner aquí una ventana cuando el tipo no va a poder anclar su tensor. O sea, ya yo tengo que visualizar. Este man necesita algo para anclar ese voladizo, porque a mí me dio la gana de meterlo. Entonces, yo tengo que colaborarle también y facilitarle la vida. Porque a la final, el tipo va a solucionar el diseño, pero lo va a hacer respetando la parte estética. La pregunta, muchas veces no. Entonces, el arquitecto y el ingeniero son un equipo que deben de guiarse con un solo objetivo. ¿Cuál es el objetivo? Un diseño funcional, estético y que sea del agrado para el cliente y la sociedad. ¿Okay? La primera hoja de estructura va a llevar básico las fundaciones de la vivienda. Existen varios tipos de fundaciones. Fundaciones típicas, que son las que generalmente nos enseñan en la universidad. Esta que vemos aquí, tenemos bloque relleno, 3 bloques rellenos, luego viene el piso, la barra del piso, luego viene un pin que sostiene el bloque de la pared. Generalmente esto tiene 30 centímetros, esto tiene 15, esto varía según el terreno, pero puede ser 60 centímetros, el piso tiene 10 y de ahí para arriba la pared. Esta es una fundación típica de paredes de bloque. Actualmente existen muchos tipos de fundaciones. También existen fundaciones de pilotes, que son las que utilizamos en los edificios más grandes, o fundaciones flotantes,
que son las que, pues, como se dice, están un poco de moda porque son más rápidas, más estables, mantienen una estabilidad en la parte del suelo. Por ejemplo, un tipo de fundación flotante puede ser este. Si hacemos una sección, vemos en doble parrilla, por ejemplo, de acero. Esto puede tener 40 centímetros, por ejemplo, y esto puede tener el ancho de la planta. Y ya viene pues tu bloqueo aquí. Pero este espesor pues es mucho más grande, debes hacer un tratamiento de compactación al suelo, debes hacer estudios de suelo para identificar la resistencia del mismo. Y bueno, lleva un sinnúmero de elementos, varios elementos, mejor dicho, tampoco es tan complicado, que debe ser considerado al momento de diseñar. ¿Okay? Entonces, la planta de fundación es prioridad en esta sección. Adicional a esto, van a estar los detalles típicos de fundación. Si nos vamos con una fundación típica, todos los detalles típicos de la fundación. También se van a identificar el tipo de acero que lleva cada fundación, la resistencia del concreto, si es de 280, si es de 210 kilogramos por centímetro cuadrado. Se van a colocar las notas generales de esta hoja de estructura que va a llevar, que debe tener el contratista en consideración para trabajarlo. Esto considerando una vivienda típica. Hay hojas de estructura que empiezan con el estudio del suelo, un estudio geológico donde indican todos los perfiles del suelo, las subcapas de la tierra, todas esas cosas. Entonces, en esta hoja de fundación 1, pudiera ir todos esos elementos que se consideran bajo la tierra de una residencia. Si hay espacio, podríamos hacer detalles típicos de refuerzos de puertas y ventanas, colocarlos ahí también. Ok, otra hoja de estructura tiene que ver con... Aquí también se me olvidó decirles, tenemos que representar un cuadro de columnas. Identificamos los tipos de columnas que va a llevar la vivienda y en donde identificamos las secciones o ampliaciones de las columnas o las zapatas de columna. Entonces, en la próxima planta, o en la próxima hoja, perdón, representamos la planta del techo. Ahí identificamos, yo generalmente hago dos plantas. La planta arquitectónica del techo, que la meto en esta hoja, y la planta estructural del techo. ¿Qué va a conllevar la parte arquitectónica del techo? Las limas, hondas, altas, las cumbreras, los canales, las dimensiones que hay de un lado al otro, viendo en planta el techo laminado o el techo acabado. Esa es la planta artística, yo le llamo la planta artística, o la planta de techo arquitectónica. La planta estructural de techo va a llevar las carriolas, la separación de cada carriola, los alineadores, las vigas principales del techo, si es en metal, si es en concreto, va a llevar los detalles de conexiones, las ampliaciones, para donde voy a detallar cómo el constructor tiene que soldar esa pieza. Esa es la planta estructural del techo. También esta hoja va a llevar las ampliaciones de estos detalles, ¿verdad? Como yo anclo esta carriola con esta pared que viene aquí, por ejemplo. Tengo una carriola de 2x4 y tengo una pared de 10 centímetros de espesor y yo quiero que mi carriola descanse aquí porque tengo un techo que viene aquí, o sea, yo tengo que hacer una canal, tengo que ver cómo sostengo esa canal con la pared, tengo que ver cómo protejo para que el agua no se filtre por esa canal, por ese flashing y no me perjudique el cielo raso de la vivienda y los muebles de la vivienda. O sea, todos esos detalles, por suerte, pues nos apoyamos de los ingenieros y ellos nos dan
esa luz, esa orientación técnica de cómo solucionar este tipo de detalles. Para nosotros, como arquitectos, tenemos que saber lo mínimo, o sea, saber cómo solucionar este tipo de problemas. Porque la idea no es hacer un techo complicado que después o no se pueda construir o sea muy costoso o de problemas a futuro. ¿Sí? Entonces, cuidemos nuestra profesión. Cuidar nuestra profesión es hacer las cosas bien para que la gente no hable mal de los arquitectos. Al contrario, oye, el plano más bonito para leer. ¿Sí? Porque diga el plano, ese arquitecto no sirve, está denigrando nuestra profesionalidad. Entonces, cuidemos nuestra profesión. Si no sabemos, busquen, lean. Hay planos que uno puede agarrar y llevárselo para la casa a estudiar, nada más para ver cómo se representan las cosas. No es hacer un plano por hacer un plano. No es hacer un plano porque copié un detalle y pegué el otro detalle. Y a la final, cuando tú te das cuenta, el detalle no corresponde a lo que querías plasmar. Entonces todo lleva una lógica, todo lleva un porqué. Todo debe ser solucionado de una forma técnica. Cuando hablamos de estructura. Cuando hablamos de arquitectura, es una parte artística, pero real. No vamos a hacer arquitectura para Disney. Vamos a hacer arquitectura que se pueda construir. Arquitectura que tú puedas llevar a la realidad y decir, qué orgulloso me siento, ¿verdad? Mira lo que yo diseñé el año pasado y ahorita lo estoy viendo construido y lo más bonito y satisfactorio es que lo estoy viendo gozar por mi cliente. ¿Sí? Esa sensación que tú te llevas es muy bonita. Tú diseñar algo y que el cliente se sienta a gusto, cómodo, que tú sientas y que el cliente sienta que puedo resolver su necesidad, que puedo hacer una inversión a largo plazo, porque generalmente construir una casa es una inversión a largo plazo, y pues tú te sentiste bien con esa inversión. ¿Cómo? No es que hiciste una inversión, una inversión, por ejemplo, hacer un paréntesis tocando la parte financiera, una vivienda es un pasivo, te saca dinero del bolsillo porque te toca pagar luz, te toca pagar agua. Pero si esa vivienda la alquilas, se convierte en un activo porque te genera ingresos a tu bolsillo. Entonces, si un cliente va a hacer una inversión llamándose activo, que esa inversión valga la pena. Porque haga una inversión en 3 años, la parece caro o la parece rajo. O el canal que colocaste aquí se vino abajo porque no soportó el volumen de agua que tenía que soportar. Entonces, muy importante, ¿sí? Porque todo llevado a la realidad pues se vuelve un problema más grande. Entonces, esta es la hoja 2 de estructura donde se van a detallar las ampliaciones de los techos. Hay otros detalles estructurales que se me quedan, pero para no hacer más largo la explicación, considero que esto es lo mínimo que debería llevar un plano en la sección de estructura. Si tú quieres ampliar, por ejemplo, algún elemento de la vivienda que va a tener una altura mayor al REP 2014, por ejemplo, con las guías de amarre, el REP 2014 te indica. El REP es el Reglamento Estructural Panameño. Son normas que pues, se hicieron para cumplir con las condiciones estructurales de las edificaciones según los parámetros climatológicos de Panamá. Cada país tiene su reglamento estructural que depende de la zona, si es una zona sísmica, si es una zona con mucho viento, o sea, esa es otra materia. Entonces, el REP te dice que cada 2,80 metros o 2,50 metros debe colocar una viga de amarre para que este bloqueo no se venga abajo, no quede vulnerable a un derrumbe. Entonces, estas cosas también se consideran cuando uno está diseñando, ¿verdad? Para evitar tener desperdicios altos. Diseñamos a la medida, para que la obra no salga muy costosa. Bueno, esto sería todo por hoy con la parte de la sección de estructura. En la próxima sesión nos vamos con la parte de electricidad
la parte de plomería y alguna consulta que tengan también lo vamos a aclarar en la próxima sesión. Bien, ahí quedamos. Gracias.